Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kotner y te doy la bienvenida al programa 116 de Espiral. Y me harías muy feliz si lo recomiendas a tus amigos, me pones un like donde sea que lo escuches. Esto me ayudará a llegar a más auditores. Y no te olvides de escribirme, mandarme una fotografía de donde sea que estés escuchando Espiral. Así, este podcast se convierte en una conversación. Hoy vuelvo con esta dupla argentina, Salvador Cristófaro y Julia Ariza, quienes fundaron hace 12 años ya la editorial Fiordo. Y además de ser un matrimonio, viven y respiran libros, proyectos editoriales de calidad, donde tienen un sello muy importante en torno a la ficción y no ficción. Obtuvieron el premio Editores del Año en el 2019. En su catálogo hay grandes autores como Rebecca Solnit, Joan Didion, Richard Yates y John Williams, entre otros. De hecho, la publicación de Stoner fue un golpe de gracia, pues con esta novela se dieron a conocer y tuvieron que lanzar más ediciones frente a la demanda que tuvieron. Julia y Salvador lo ven como un golpe de suerte, pero yo les dije que es fruto del trabajo. Ellos consideran que los caminos de los libros son misteriosos. Y es así, dicen, que en la historia del libro, para que ocurra algo de este tipo, de este golpe de gracia como Stoner, tiene que haber un terreno, tiene que haber una cosa anterior y cierto trabajo y enfoque para que sea posible. Me contaron sobre la frustración que se genera cuando le tienen mucha fe a un título y no tienen la llegada que esperaban. Ojo, recién están comenzando la distribución en España, un mercado altamente competitivo y muy distinto al latinoamericano. Ya están en Uruguay, Perú, Colombia, México, España, Chile y, obvio, Argentina. ¿Qué estás esperando? Mándame ya un comentario, una foto, donde sea que estés escuchando Espiral. Así, este podcast se convierte en una conversación. Recuento personal. Desde la semana pasada que salió al aire el cuestionario Espiral con Salvador y Julia, no han pasado grandes cosas. En una semana a veces no pasan grandes cosas, pero sí pasó algo bueno, que fue ver la obra de teatro La Trampa o Gaslight. Me gustó mucho y si vives en Santiago te la recomiendo. La dan en el Teatro El Zoco, un nuevo espacio cultural en el sector de Lo Barnechea que es precioso. La obra transcurre en Londres en 1901 y narra una historia bastante particular de un matrimonio, de una mujer que escucha sonidos extraños en su casa. Y ella y él, ambos tienen una relación particular. Estoy en los descuentos para ir a correr la maratón. ¿Cuál te debes estar preguntando? Bueno, esa es la gran pregunta. Hoy, cuando estoy grabando esta introducción y cierre, un martes 12 de noviembre, puede ser Valencia, te digo, o puede ser Turín. Puede ser que Valencia en los próximos días los organizadores nos digan: no, señores, no se hace la maratón. Y bueno, porque hubo un temporal por el fenómeno climático de Dana, y bueno, como quedó sepultada en el lodo y han sufrido muchísimo, es imposible realizar la competencia. Por eso con mi marido nos inscribimos en la otra, la de Turín, que si bien es más pequeña, es igual de plana. Algo que me importa mucho. Agradezco enormemente a Fernanda Alonso, quien me etiquetó en Instagram por Espiral. Ella estaba feliz de haberlo encontrado. Bueno, así que por eso te espero con tus comentarios, tu foto, donde sea que escuches Espiral. Así este podcast se convierte en una conversación. Te invito a escuchar a los fundadores y editores de la editorial Fiordo, Julia Ariza y Salvador Cristófaro. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien. Hola. Estamos Quiero muy saber, bien. Gracias por la invitación. es la segunda vez que entrevisto a dos personas en el mismo programa. La anterior fue también a un editor de libros, Trota Libros, editorial, no sé si la ubican, con Jan Arimani. Sí.
y a un escritor, crítico y literato que es José Carlos Rodrigo Breto. Los entrevisté conjuntos porque ellos hacen un podcast que, si no lo han escuchado, se los recomiendo, que se llama El Café de Mendel. Es una joyita. Entonces ustedes son los segundos, pero son los primeros, como no sé si están casados o son pareja, pero en el fondo trabajan juntos, viven juntos. Ambas cosas. Que tengo entendido, son padres de un chico. Sí, sí. Es una sociedad que se extiende en diferentes frentes de la vida, digamos, en todos. Bueno, entonces siempre comienzo con la misma pregunta. ¿Qué interrumpí cuando se tuvieron que conectar a Espiral? ¿Qué estaban haciendo? Tuvimos que, poner en suspenso justamente al niño, que lo ubicamos ahí en su entretenimiento, y bueno, está leyendo libros en este momento. Y bueno, las cosas de la vida doméstica, que en realidad a nosotros, como trabajamos juntos, tenemos una editorial, pero también tenemos una familia y una casa, se nos mezcla todo el tiempo la vida doméstica con el trabajo. Es la manera en que trabajamos. Respondemos un mail, hacemos la comida, llevamos al hijo al colegio y en el medio hablamos de los libros que vamos a publicar. ¿Cuántos años tiene él? 5. Está por cumplir 5. Ok. ¿Y ya es lector? Le encanta leer, sí. Sí. Le gusta mucho. Está leyendo con alguien, no lee solo, ¿eh? O sea, le gusta que le lean en este momento. Sí. Está empezando a reconocer ya algunas palabras, cómo funcionan las sílabas, puede escribir algunas palabras también, pero sí, necesita leer con alguien. Le encanta el acto de leer. Sentarse a leer con alguien lo disfruta mucho. Y después, bueno, están las lecturas nocturnas también antes de que se vaya a dormir, que es un lindo momento también que tenemos con él siempre. Lo que no hemos logrado es que le gusten las ferias del libro todavía. Bueno, a mí tampoco me gustan tanto. Son cazadoras. Quizás que si fuera la feria de Disney le gustaría más. Puede ser, sí. Por ahora le resultan muy abrumadoras. Le gusta la escena de lectura, ¿no? Como la dedicación, ese tiempo como de sentarse con alguien a que le cuente una historia. Eso lo engancha mucho, que creo que es lo que engancha a mucha gente que tiene el hábito de la lectura desde chico. Bueno, ese momento de suspenso, ¿no? Y cada vez que sale un libro, ¿ustedes lo sienten como que nace un nuevo hijo o una nueva hija? Porque para los escritores es así, yo no sé cómo es para los editores. Yo creo que es un poco diferente, en algún sentido se parece, pero es un poco diferente porque el proceso de trabajo de un texto de una escritora o escritor es necesariamente distinto por el tiempo que lleva, por el trabajo, la energía tanto creativa como, bueno, del tiempo, física que insume. Editar libros también tiene algo de eso, pero finalmente también hay que como tener un panorama de otras cosas, no solamente una sola obra, o estar trabajando en un libro, estar pensando cómo construir una trama, un tema, lo que sea, sino que también, que bueno, ahí en un sentido lo voy pensando también a medida que lo digo, tiene algo que ver armar un catálogo, porque uno está teniendo distintas cosas en simultáneo en la cabeza para tomar decisiones, pero son como actos de energía diferentes, yo creo. La editorial, manejar o llevar adelante un proyecto editorial, además de lo lindo de tener un catálogo, de construir una identidad y mostrar una imagen y presentar un catálogo, también hay toda una parte administrativa muy grande y de logística y de trabajo menos glamoroso que insume mucho tiempo y en lo que hay que pensar y hay que ponerle cabeza. Entonces, ahí es donde los caminos tal vez se separan, están como conviven, pero no son exactamente iguales, ¿no? Quizás como que afectivamente el compromiso con cada título no es exactamente igual al que tiene un escritor o una escritora. Justamente ese compromiso emocional con lo que está haciendo, porque la tarea editorial tiene todo este otro costado que necesita una cabeza muy fría y que me parece que no se compara con ese otro embale, me sale decir, ¿no? Como con la obra que se puede estar produciendo, un escritor o una escritora. Y además,
se trabaja con muchos al mismo tiempo, ¿no? También con muchas obras al mismo tiempo, que creo que también es distinto. ¿Cómo es concretar sueños? Porque me imagino que un sueño fue armar esta editorial preciosa. Ese es un sueño y seguir concretando día a día el sueño. ¿Cuánto de locura se necesita? Es una buena pregunta. Locura mucha, pero uno, como con toda locura, yo creo que no sos del todo consciente en el momento que cometés la locura, ¿no? Después por ahí, con la perspectiva, con la dimensión temporal, podés darte cuenta de algunas cosas y además, con los años también es como con la vida misma, ¿no? Uno va aprendiendo y va dándose cuenta de lo que podría haber hecho mejor o de lo que directamente hubiese sido mejor no hacer. Pero bueno, es imposible también adivinar el futuro y anticiparse a las cosas. Uno va haciendo a medida que tiene las herramientas para poder llevar a cabo los proyectos. De sueño hubo todo, yo diría, porque nosotros cuando comenzamos el proyecto con Julia nos conocíamos desde muchos años antes y siempre hablábamos de libros y conversábamos y las editoriales estaban presentes en nuestra vida, o sea, el tema estaba muy presente. Entonces fue también como un producto de eso, ¿no? Las ganas de empezar a publicar. Y concretamos un sueño, las ganas de llevar adelante algo, ¿no? Y que se empiecen a ver esas cosas. Después, bueno, sí, lo que decías vos, la locura está presente, pero también se va profesionalizando, ¿no? Es como una locura que también uno va domesticando de alguna manera. Y seguimos tomando decisiones al día de hoy, 12 años después del nacimiento de Fiordo, que tienen mucho que ver con la locura también, ¿no? Es decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a empezar a distribuir acá, vamos a empezar a imprimir acá, no sé, en el exterior, y hacer, no sé, proyectos que surgen que si no hubiese un cierto grado de conciencia y de inconsciencia al mismo tiempo, no las haríamos, ¿no? Digamos, si uno se pone muy racional con la actividad editorial, la verdad es que el consejero diría, no lo hagas. Claro. Pero en realidad, bueno. Más que locura es como eso, lo que decías de... no ingenuidad, pero sí ignorancia como de todo lo que implica. Y me parece que eso, ignorar algunas cosas hace que tomes decisiones más arriesgadas que finalmente tienen como un resultado, quizás no inmediato, pero un resultado como más grande y más satisfactorio también, ¿no? O sea, no poder calcular como absolutamente todo lo que va a pasar, creo que hay un grado ahí de adrenalina que está bueno. Sitúenos a nuestros auditores que nos escuchan en toda Latinoamérica y también en España. ¿En qué estaba Julia? ¿En qué estabas tú? ¿En qué estabas tú, Salvador? En el minuto en que dijeron, ok, hagámoslo. ¿En qué estaban en sus vidas? Ese antes y ese después. No sé si se recuerdan esos minutos que uno toma o las sensaciones. O sea, la verdad es que particularmente no. Hacía poco que vivíamos en una casa, en nuestra casa anterior, que estaba en San Telmo, que es bueno, por ahí lo conocés, es una zona muy antigua de la ciudad, muy linda. Bueno, nos habíamos mudado hace poco a esa casa donde funcionó la editorial, después. Entonces había también algo de la construcción del espacio. Después, ¿qué estábamos haciendo particularmente? No me acuerdo, sí, yo recuerdo una conversación bastante catalizadora en un sentido que tuvimos Juli y yo cuando decidimos avanzar, decir, bueno, hagamos una editorial, que fue una conversación como, yo lo veo así como suelen surgir como las ideas, ¿no? Muy espontánea, pero también sucedió porque era un buen momento. Estábamos en una terraza conversando, tomando una cerveza un día de calor, conversando sobre libros y surgió la idea, surgió como el tema, ¿no? O sea, se instaló ahí como, ¿y si hacemos esto? ¿Y si creamos una editorial y probamos? Eso yo lo recuerdo, ese momento. No sé, vos. Después empezamos a barajar nombres. Teníamos muchas esas conversaciones, eran como momentos, ¿no? Bueno, ya vivíamos juntos, había como una idea de hacer algo alrededor de los libros, o sea, los libros nos habían unido de alguna manera, desde distintos lugares, de todas formas, porque
tenemos como distintas historias y trayectorias, historias personales con los libros totalmente distintas, y de hecho somos lectores muy diferentes. De los libros nos interesan cosas distintas, además, creo que esa complementariedad también funcionó. Y entonces nuestras conversaciones eran un poco como, bueno, Salva traía lecturas y yo quizás traía como un amor al objeto, ¿no? Como, ¿no? Una cosa así. Y esas conversaciones, yo no recuerdo como el instante en que tomamos la decisión, pero sí que había algo como dando vueltas, una idea de hacer algo en torno a los libros, que era este objeto que tanto nos unía como a los dos, ¿no? Desde estas dos distintas perspectivas. Pero los dos estábamos en momentos como también muy, muy diferentes, venimos de lugares distintos y nosotros, sí, digamos, no compartimos ni una formación, ni un lugar de origen, ¿no? Y nada, creo que también los libros permitían como hacer una unión en algo totalmente como que fuera de los dos, digamos. Salvador, ¿y tú en qué estabas trabajando en ese minuto? En ese minuto, no, yo estaba en algunas cuestiones, negocios familiares, que no tenían nada que ver con el libro. Yo no hice una carrera formal, estuve mucho tiempo haciendo teatro, fotografía, y estaba un poco en todo eso. Y bueno, las conversaciones, los libros siempre fueron una parte muy fundamental de mi vida. Yo soy un lector desde muy chico, recuerdo entrar muy a fondo con los libros. Durante mi adolescencia leí mucho, entonces yo sabía que en algún momento algo quería hacer con eso. No sabía si alguna vez iba a suceder. La lectura me acompaña desde siempre, sigo haciéndolo con la editorial desde otro lugar, tal vez ahora un poco más profesional, si se quiere. Pero sí, estaba en varios temas en simultáneo que no tenían que ver específicamente con el libro, pero sí el libro me acompañó siempre. O sea, era algo que yo en algún punto sabía que iba a encarar de alguna manera en mi vida, ¿no? ¿Y esto te hizo como realmente enfocarte netamente en el mundo de los libros? ¿O seguiste con tus otros proyectos? Sí, hay algo. Yo, digamos, ahora estoy netamente enfocado en el mundo de los libros, es lo que insume todo nuestro tiempo. Fiordo es nuestro trabajo. Así que sí, de alguna manera no es que lo organizara, pero sí lo volvió más esquemático, digamos, estableció una agenda mucho más clara, hacia atrás y hacia adelante, porque, bueno, lo que se va publicando es, en un punto para nosotros, es lo que ya venimos trabajando desde mucho tiempo atrás. Entonces, sí, no diría que lo ordenó, porque yo nunca fui un lector ordenado, ni tuve como un programa en la lectura, pero sí le puso una agenda, ¿no? Y puso cosas más claras en ese sentido. También me quitó posibilidad de leer otras cosas por fuera de la editorial, que realmente ahora no tengo tiempo de hacerlo, tengo muy poco tiempo y dedico como eso, microgragias a hacerlo. Pero sí, cambió la forma, no cambió mi pasión por la lectura, básicamente, ¿no? Que también sí hay algo que se fue transformando un poco, que es cómo leo, ¿no? Porque antes leía solo de los libros y ahora leo de un montón de maneras diferentes. Leo del celular, leo de lectores electrónicos, leo libros, leo de mil maneras diferentes, y creo que también eso está bueno, ¿eh? Me gusta verme descubierto también como lector de plataformas distintas, porque la percepción, aunque la pasión sigue siendo la misma, la percepción material de los textos también varía de acuerdo a eso, y eso me parece interesante. Nosotros siempre decimos que cuando empezamos la editorial nos inventamos un trabajo. De alguna manera, esto que yo te decía, que nos inventamos un trabajo que uniera como que nos uniera de alguna forma, ¿no? Esto que te decía, de hacer algo en común, ¿no? En torno a un objeto que a los dos nos convocaba desde distintos lugares, ¿no? Entonces, nos inventamos el trabajo y no sabíamos cómo se hacía. Lo aprendimos todo haciéndolo. O sea, ha sido una aventura. Ha sido verdaderamente, sí, una aventura. Nosotros no estudiamos edición, o sea, yo trabajaba como correctora.
pero la corrección es una parte muy chiquitita y no diría lateral porque me parece muy importante, pero es muy pequeña dentro de todo lo que es el proceso de publicación de un libro. Entonces realmente no tenía un panorama de lo que lo que significaba publicar un libro y lograr que se vendiera. Así que sí, fue una aventura de mucho aprendizaje, un aprendizaje muy, muy rápido y muy... muy interesante, la verdad. O sea, lo que creo que a los dos nos sigue motivando de este trabajo es que presenta desafíos muy concretos del mundo real. O sea, y si bien uno está trabajando con ideas y con textos y con la cabeza de las personas, digamos, potencialmente, tiene otro costado que es súper práctico y que implica como que objetos reales viajen a lugares reales donde personas reales se los van a encontrar, ¿no? Más allá de todo este otro consumo al que aludía Salva, de, bueno, obviamente la lectura de libros electrónicos y todas las formas como digitales de acceder al libro, pero es muy concreto, ¿no? O sea, como hay, incluso en esas formas de leer, hay un libro electrónico que tiene que ser producido y llevado y subido a una plataforma, y este aspecto como de realidad, un objeto que finalmente es como muy, muy virtuoso Claro, está el aspecto romántico del libro que uno dice. Claro, está ¿Cuál combinado. ha sido de lo que no se imaginaron de trabajar en conjunto? Porque querían, deseaban, lo buscaron, formar una empresa a partir del vínculo que ambos tienen. ¿Cuál ha sido el mayor desafío en torno a eso? Nosotros en realidad nos llevamos muy bien y estamos bastante de acuerdo en todo ya en este punto, además de nuestra relación, casi que nos miramos y decimos sí, nos respondemos antes de enunciar la pregunta o el comentario. Estamos como en ese nivel de conocimiento. Pero siempre hay, por supuesto, como distintas visiones de lo que conviene o no hacer a futuro. Eso es un desafío, ¿no? Como quizás de dónde poner los recursos. Los recursos son escasos, ¿no? La energía es escasa, el dinero es escaso. Es como, bueno, ¿dónde lo vamos a poner? Y a veces uno tiene una opción, una opinión, el otro tiene otra, pero no diría que son desafíos como estructurales, o sea, como conflictos, ¿no? O sea, más bien diferencias de opinión que finalmente son enriquecedoras. Pero uno como matrimonio, uno pasa etapas mejores o peores, las peleas, a veces los que no trabajamos con el marido nos peleamos y bueno, cada uno se va a su oficina y no estás obligado a verte, entonces... Es cierto. Mira, nuestras peleas... o ustedes nunca pelean, son perfectos. Peleamos, no ocurre, para nada. Peleamos y sobre todo peleamos, nuestras peleas más fuertes son por el trabajo, digamos, por la editorial. Y tiene que ver un poco con lo que decía Julia, con diferencias por ahí de opinión o de cómo encarar algo. Después terminamos poniéndonos de acuerdo, pero nuestras peleas surgen por el trabajo, sobre todo. Y después yo diría que si hay un gran tema es el tema del tiempo. La verdad es que yo siento que ese es el tema. Parece trillado, ¿no? Como que uno habla del tiempo o la falta de tiempo o eso, pero es real. La verdad es que, sobre todo en nuestra situación, en la que además de criar un hijo, llevar adelante una casa, hacer todas las cuestiones administrativas y logísticas de la vida más allá del trabajo, está el trabajo que tiene toda esa otra dimensión que sí, que obvio. Ahí es donde muchas veces estamos corriendo detrás de las cosas y es lo que muchas veces nos cansa o eso, termina con nuestra paciencia y ya que los dos estamos muy cansados y por ahí nos peleamos por eso, porque estamos cansados y decimos... hay que revisar algo, tomar alguna decisión importante y nos cruza tener que tomar esa decisión en un momento... Sí. Digamos, que para otras personas sucedería en un horario laboral, digamos. En nuestro caso no sucede en un horario laboral. Muchas veces sucede en horario totalmente extralaboral, ¿no? Pero bueno, con el cansancio del día encima. Entonces, bueno, eso quizás es lo más... Eso es lo más problemático, yo creo, más complejo de llevar adelante. Y donde surge la fricción, donde se siente la fricción, es más ahí. Bien, es donde finalmente el embudo pasa por ahí. Lo que pasa es que dicen que no hay que llevarse el trabajo a la casa. Pero ustedes tienen el trabajo en la casa, tienen al jefe en la casa, en la cama. Entonces, ¿cómo uno o
¿O es una imposibilidad poner el límite hasta aquí, hoy día hablamos aquí? Al Eso es principio muy lo sui generis, hacíamos. digamos. Al principio lo hacíamos, nos funcionó más no hacerlo, de hecho. De todas maneras, esto no es tan raro. En el mundo editorial existen muchísimas parejas que tienen. Es como un rubro en el que existen muchas. En un sentido, es un emprendimiento que es bastante familiar en algunos casos. O sea, en la historia de la edición hay muchísimos casos, como de matrimonios que tuvieron editoriales. Y nosotros conocemos muchas parejas que tienen editoriales. O sea, no es tan extraño. Es un trabajo que finalmente se puede realizar, o sea, como que es compatible, ¿no? Yo creo, agrego a esto que dice Julia, que creo que en parte este trabajo lo permite, más allá de cuestiones puntuales que después decimos, estaría bueno que esto no nos pase o no nos siga pasando. Es un trabajo que tiene una dimensión tan interesante y finalmente lo que hay detrás de lo que podés hablar, la gente con la que te conectás en este rubro, está tan bueno ese aspecto. Que puede convivir, ¿no? Es como que es un trabajo que puede convivir con la vida en general, ¿no? Con las otras cosas, porque nosotros muchas veces nos podemos hablar de libros como si no tuviésemos la editorial, y es como si volviéramos a una especie de estado anterior muy lindo, y eso ocurre, digamos, con el mundo del libro también, ¿no? Que tiene un montón de cosas que son aburridas, que no las querés hacer y demás, pero también tiene toda esa dimensión que es muy fuerte, que es muy, muy valiosa y muy importante para nosotros. Y creo que es un trabajo que permite un grado de conversación que otro trabajo no lo permitiría, ¿no? Es tal cual, es como que conversar sobre el trabajo puede ser entretenido en sí mismo, digamos, y eso es como un factor de enriquecimiento como del vínculo, no sé si se entiende. Sí, no, cuando a uno le fascina lo que hace, le apasiona, no existe esta división casa-trabajo, horas de trabajo, no existe. Lo que pasa es que a veces dicen que es sano tenerla, pero cuando uno está apasionado, no vive con estas categorías tan absolutas. No. No, por Eso supuesto. Viste que el discurso de Lozano igual, o sea... es relativo. Oigan, ¿y se puede vivir tranquilamente de una editorial? Se puede, sí, se puede. Bien administrada y con un poco de suerte, por supuesto, se puede. Sí, totalmente. Esa es una discusión que siempre tenemos entre nosotros, con otros editores, con las distribuidoras, ¿no? Hay muchos modelos de negocios que insisten en que, bueno, o sea, finalmente las editoriales viven de subsidios o tienen que tener como esos enganches de algún tipo, ¿no? Como con grandes contratos o con empresas para subsistir, pero yo no lo creo para nada. Yo creo que una editorial es un negocio rentable, no es un gran negocio, por supuesto, nadie se hace riquísimo, me parece, solo publicando libros, y hay que tener, como decía Salva, yo creo un poco de suerte, como pegarla con algún título en particular. Bueno, Stoner fue suerte. Stoner fue suerte, sí. Fue suerte en un sentido, Bueno, porque también hubo trabajo detrás. No, yo creo que más, sí. La verdad es que la palabra suerte es un poco injusta, porque yo creo que hay un trabajo muy coherente y perseverante y una visión. Se te dan las condiciones, algo de suerte, pero no es el factor principal. Yo cuando digo suerte me refiero a eso, ¿no? Es como un poco hablar como el golpe de suerte, pero no en el sentido de esperar que la suerte claro. O que sea como eso, bingo, sino que en un punto eso, lo de Stoner, más allá de que los caminos de los libros son misteriosos y eso es así en la historia del libro, para que ocurra algo así tiene que haber un terreno, tiene que haber cierta cosa anterior y cierto trabajo y cierto enfoque para que sea posible. Si no, no es que de la nada va a pasar. Claro. Y tiene que ver con una red que uno va construyendo también, porque la red en el mundo editorial es muy importante, con quién hablas, con quién te relacionás, quién te recomienda las cosas. Cuando hablamos con los libreros, cuando hablamos con otros editores, uno no se nutre solo, no es que estamos en una oficina todo el día hablando entre nosotros y surgen las cuestiones. No, de hecho la conversación con colegas es fundamental, sí. Es una parte fundamental de este oficio para mí. O sea... Y creo que eso construye, en un punto también hace posible que algunas cosas ocurran, porque se van armando esos circuitos, uno establece, es una relación muy de estar vinculado con los colegas. Nosotros hicimos muchas amistades en este mundo,
gente con la que estamos hablando desde que comenzamos el proyecto editorial y con los que conversamos y nos encanta cuando nos encontramos en las ferias o hacemos algo en casa o donde sea, poder conversar y poder actualizarnos y eso nos retroalimenta todo el tiempo. Y esos vínculos, sí, un poco yo creo que volviendo a la pregunta sobre Stoner, como que también arman como las condiciones para que determinados títulos lleguen, para que determinados títulos tengan como cierta recepción, se lean. O sea, no es algo que uno pueda como prever ni hacer con todos los libros, pero... Y hay títulos que han apostado, obviamente, y no han tenido el resultado que esperaban, me imagino. Sí, me acuerdo que cuando estábamos empezando un colega nos dijo, una editorial no es una editorial profesional hasta que la pifia muy mal con algún título, ¿no? Y se queda como casi con toda la tirada sin vender. Y por supuesto, sí, claro que nos pasó. Sí. ¿Cuál sería? No lo vamos a blanquear porque queremos mucho todos nuestros libros. Y porque el destino de los libros... Tal cual. O sea, lo que pasa con un título no habla tanto de ese título como de ese título en ese momento con esos lectores. Exacto. A veces lo que pasa cuando sale un libro es que no pasa nada. Y 5 años después, ese libro explota, esa autora explota. Nos ha pasado también. Nos pasó, por ejemplo, con Anne Carson, con Eros, el dulce amargo. Un libro, cuando lo sacamos... Ahí. Unos años después, Anne Carson era la gran escritora que todo el mundo quería leer, invitada a todos los festivales, candidata al Nobel, todo el mundo estaba hablando de ella, agotamos todo lo que habíamos publicado. Es así, los tiempos de los libros, de nuevo, son también misteriosos. Incluso pasó con la aclaración con Stoner en su momento, cuando se publicó originalmente en los 70, en el 65 por ahí. No pasó absolutamente nada con el libro. Tuvo, creo que en todo Estados Unidos, 3.000 ejemplares vendió, que para Estados Unidos es la nada misma. Y es una historia de eso, de que encontró 40 años después. Tom Hanks se encontró. Claro. Lo encontró Tom Hanks, que se fascinó y hizo una recomendación tan buena, tan sentida, tan de las tripas, que bueno, pasó lo que pasó con el libro, más allá que el libro es una muy linda novela, ¿no? Sí. Así que sí, a veces uno le pone como muchísimas fichas a un título, no pasa nada, pasa años después, a veces no pasa nada, simplemente. ¿Qué tiraje tienen los libros de ustedes? En este momento alrededor de 3.000, 2.800, 3.000. Hubo un momento en que Argentina permitió que se hicieran tiradas mucho más altas, pero bueno, como sabemos hay una importante crisis ahora. De todas maneras, nuestras tiradas acá se achicaron y empezamos a imprimir en otros lados. Entonces, también cambió un poquito nuestro modelo. Le estamos poniendo mucha atención y mucha energía a las distribuciones afuera, por ejemplo, en Chile. Sí. También en España empezamos a distribuir ahora en septiembre firme. España es un gran país, digamos, un gran desafío. Sí, es un gran desafío y no habíamos llegado bien a España básicamente porque no habíamos podido como dedicarle la atención y los recursos que necesita como desembarcar allá, que es algo que emprendemos este año. También cambiamos nuestra distribución en México. O sea, estamos haciendo como cambios que apuntan a consolidar mercados que no son el de Argentina únicamente, que está muy golpeado en este momento. Quiero hablar de un tema que yo todavía no lo logro solucionar en mi cabeza, aunque me cuesta, es el tema de las traducciones. Yo hago talleres literarios, me hizo gran lectora, y siempre te preguntan, ¿pero cómo uno puede saber quién es un buen o una buena traductora? O es una buena traducción. ¿Qué criterios utilizan ustedes para elegir al traductor o la traductora? Cuando estábamos empezando, yo creo que mirábamos traducciones hechas, ¿no? Para otras editoriales y juzgábamos a partir de la lectura, ¿no? Como la fluidez. Para mí la fluidez del texto es fundamental. Cuando vos lees una traducción, esa traducción tiene que fluir. O sea, no te tiene que recordar que estás leyendo una traducción. No tenés que entrever las estructuras de otra lengua en lo que estás leyendo. Tiene que fluir. Y creo que ese es el primer parámetro. Entonces, cuando nosotros empezamos a buscar así. Bueno, ¿quiénes tradujeron los libros que nos gustaron? Y empezamos a contactar así. Hemos trabajado con traductores y traductoras que nos
nos gusta mucho cómo trabajan y otros no tanto, con ellos no volvimos a trabajar, pero con quienes sí trabajamos muy bien, bueno, a esas personas tratamos de convocarlas todos los años, digamos, para las obras que tenemos que traducir. Y después, Y un poco, sí. no necesariamente son argentinos. No, No necesariamente. no, hemos trabajado con traductores y traductoras de México, de España, y siempre con muy buenos resultados. Sí, hacemos un trabajo bastante a conciencia de revisión de las traducciones, ¿no? Creemos mucho como en ese proceso de ida y vuelta, como que nos parece que mejora, no necesariamente porque la posición de uno vaya a ser mejor que la, que la del traductor o digamos, del texto traducido cuando llega por primera vez, sino porque en la conversación se mejora. A veces una revisión que uno hace como editora, a mí me toca mucho revisar traducciones, finalmente no es la que queda, pero instala una pregunta que el traductor resuelve mejor, ¿no? O sea, simplemente señala, bueno, acá por ahí quizás hay algo para mejorar. Y entonces en ese de vuelta la traducción finalmente... Claro, pero el punto es que si estás leyendo, no sé, si saben inglés es fácil, pero si estás traduciendo del ruso al español, bueno, sí, es cómo acceder al... Nos pasó algo muy lindo, por ejemplo, cuando hicimos una traducción del finlandés de una autora que se llama Riikka Pelo, su primera novela, La portadora del cielo, que la publicamos en 2014 y este año la reeditamos. Es una novela hermosísima y por supuesto nosotros no leemos en finlandés. Me imagino. Es muy buena la traductora, una traductora española. Y bueno, fue un trabajo un poco como a ciegas, pero con muchas preguntas, o sea, mucha intervención, porque además era una traducción española, entonces nosotros teníamos que adaptarla, en ese momento no publicábamos para España, entonces adaptarla al mercado como latinoamericano, entonces había mucha adaptación ahí. Y ella, con mucha generosidad, tomó todas esas, todos esos comentarios, esas intervenciones, y entendió por dónde iban nuestras preguntas, y fue aclarando dudas. Y finalmente, como el texto al que se llegó, si bien nosotros no habíamos podido cotejar con el original, era muy distinto del que ella mandó. Y para mí quedó muy, pero muy, 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 muy bien. Y eran intervenciones que tenían más que ver con el oído, ¿no? Como justamente, como sacarle esa cosa traducida al texto, ¿no? Es un texto muy musical en un sentido, ¿no? Y bueno, era confiar en que sonara bien, digamos, en que sonara Oigan, bien. pero si van a entrar a España, yo no conozco el mercado español, soy ignorante, no es mi negocio, digamos. ¿Cómo es el tema de las traducciones? ¿Los españoles agradecen las traducciones al estilo español o, ok, viene con otra connotación, con otras terminaciones, con otra forma de comunicarse? ¿Cómo funciona? Bueno, también acá hay distintas posturas. Hay editores latinoamericanos que se niegan a adaptar sus traducciones al mercado español, y nosotros en nuestra indagación sobre cómo entrar y atraer a los lectores españoles llegamos a la conclusión de que era necesario adaptar. Hay un celo muy grande con los usos y los giros del español en España, y a nosotros nos interesa llegar a los lectores. Así que estamos adaptando nuestras traducciones, por ejemplo, con este caso de La portadora del cielo, ¿qué hicimos? Revisamos aquella primera traducción de 2014 tal como había llegado y repusimos muchos giros españoles en ese texto. O sea, hacen un tiraje especial para España. Claro, claro. Sí, nosotros imprimimos en España con imprentas locales de allá. Ah, perfecto, perfecto. O sea, Tenemos es realmente un mundo aparte. Claro, una distribuidora que es también está allá y nuestra editorial funciona como una editorial española, con oficina local, digamos. Pero sí, hicimos todo un trabajo de adaptación. Sí. Ahora volviendo a ustedes dos, ¿cómo son los roles dentro de la empresa y cómo se complementan en sus visiones y en su forma de trabajar? Bueno, hay los roles, principalmente yo me ocupo más de buscar los títulos, de leer catálogos, de ver qué mandan las agencias que representan a sus autores y demás. Y Julia se ocupa de la edición, de la corrección, de trabajar los textos muy en detalle, y de un montón de cosas más asociadas a eso, pero esa es como la división principal sería esa. Después
en realidad muchas de las actividades se entremezclan, ¿no? Porque esos son los puntos de partida. A partir de ahí, cuando más o menos decidimos qué vamos a hacer o qué queremos, qué nos gustaría publicar, con quién vamos a negociar esas publicaciones y demás, bueno, ahí entramos en discusión los dos, porque muchas veces también estamos leyendo los dos las cosas para terminar de definir si salen, si no salen, si vale la pena, porque una sola mirada no alcanza, ¿no? Para decir, bueno, sí, hagamos esto. A veces, por cuestiones de tiempo de ambos, uno de los dos lee un texto y dice, bueno, sí, está bueno por esto y esto y esto, avancemos, y no leemos los dos lo mismo y tomamos la decisión de todas formas, pero la división principal sería esa, ¿no? Sí, el gran lector de Fiordo es Salva. Él es quien tiene, yo creo, esa intuición sobre las obras, sobre los autores, mira los catálogos con una cabeza, para mí, muy sorprendente. ¿Y cuál sería el más apasionado o el más racional en la pareja? Yo, si hubiese que ponerlo en esos términos, Julia claramente es la más racional, la más cuerda en un sentido. Que va a decir, bueno, no, mira, esto no, porque no es cualquier cosa, no va a funcionar o lo que sea. Claramente la que ordena es Julia, ¿no? Yo soy más desordenado, mi naturaleza, eso, por ahí tengo visiones más parciales de las cosas y Julia tiene el cuadro totalmente integral en la cabeza de qué es lo que sigue, cuáles son las prioridades, qué conviene hacer antes, qué conviene hacer después. Esa es la forma en las que nos vamos organizando, ¿no? Sí. No, pero el trabajo de todas maneras está muy repartido. Cada uno tiene su momento como de locura e irracionalidad, que me parece, insisto, que es un poco necesaria también. ¿Existe un número mágico de cuántos títulos hay que publicar al año para poder seguir siendo un referente y tener un buen catálogo, o es variable? Un mínimo, un piso mínimo. No sé si existe un número mágico, si hay un consenso sobre eso, pero yo diría que hay que encontrar como un equilibrio entre también las posibilidades que tiene cada estructura, entre, bueno, tener en cuenta como la memoria corta del público, ¿no? También, ¿no? Como si uno publica muy poquito al año, también se pierde como esa presencia. Pero hay que dimensionar las energías y los recursos con los que uno cuenta. Entonces, eso también es importante, ¿no? Yo diría que nosotros este año tratamos de publicar un libro por mes, creo que fue como en este momento de nuestra estructura el límite de nuestra capacidad. Un poquito menos creo que también está bien. Pero para otras editoriales con otras estructuras puede ser un número distinto, porque también tienen que mantener otras estructuras. Claro. ¿Cuánto importan hoy las redes sociales en el trabajo de una editorial? Porque ustedes no tienen una presencia tan fuerte, podríamos decir. Ninguno de los dos como persona, y Fiordo tiene, pero no es una cosa como que están ahí. Puedo decir, nosotros personalmente apareciendo en redes. Sí. Nosotros siempre fuimos un poco reacios a aparecer personalmente, a poner como tanta cara, digamos, a la editorial. Para nosotros el catálogo tenía y tiene que hablar por sí mismo. No somos de esos editores que quieren aparecer, digamos, desesperadamente. Sí nos parece que las redes necesitan un poco eso. Lo piden, siempre está como este tironeo entre, bueno, lo que el algoritmo quiere o las redes quieren, o en realidad es el público, digamos, no sé, como prestarse o no a ese juego, ¿no? Nosotros no lo tenemos del todo decidido. Nuestra reacción primera sería, bueno, no aparecer, pero bueno, es cierto también, la gente quiere conocer quiénes están detrás de los proyectos, cómo piensan, digamos, hay un cambio en cómo los lectores se acercan. Aunque no nos guste. Aunque no nos guste, por eso digo que es como, bueno, aunque somos reacios, también todo el tiempo nos debatimos sobre cuánto aparecer, o cuánto explicar, o cuánto recomendar. También es muy lindo recomendar. En ferias, cuando recomendamos cara a cara, nos encanta, nos encanta hacerlo, digamos. Nos gusta mucho lo que hacemos, y nos gusta poder explicarlo y digamos, señalar los detalles de lo que hacemos. O sea, esa instancia es muy linda. Las redes también permiten eso. Hay un costado
que está bueno de comunicación, ¿no? Ahora, lo que no está bueno es la esclavitud respecto no como de los números. Entonces, para nosotros las redes son muy importantes, pero tratamos de no ser esclavos. No sé si pensás lo mismo. Sí, tal vez justamente en esto de hablábamos antes de la planificación, la racionalidad. A mí me cuesta mucho más, la verdad, aparecer, pero entiendo el juego más o menos y sé que es importante ponerle lo que decía Julia, ¿no? Que haya una cara y a veces es necesario y bueno, y lo hacemos. En nuestros estándares probablemente estamos con déficit de aparición, claramente, no en lo que se busca o lo que se pide ahora. Pero lo que dice Julia me parece importante también, ¿no? O sea, no ser. Porque también como la lógica de las redes cambia tanto todo el tiempo y las métricas y cómo impacta lo que haces y cómo lo medís, que bueno, y también un día pasa como, no sé, como los nutricionistas que un año te dicen una cosa y al otro año te dicen otra. ¿No? Como que decís, bueno, en un momento tomar leche estaba bien, ahora no. Bueno, entonces con las redes pasa un poco lo mismo, ¿no? ¿Se acuerdan? No sé, ustedes quizás que son más jóvenes, pero ¿se acuerdan que en una época no recomendaban comer muchos huevos a la semana? Claro, Y ahora comamos huevos. Ahora, huevos, proteínas, como cambia. Y yo creo que con las redes pasa lo mismo, ¿no? También. Claro, tener esa visión como un poco más de largo plazo y también confiar en lo que uno hace, como no desesperarse. Como a mí me parece que, si bien por supuesto que vamos hacia un mundo como de mucha inmediatez, de memoria muy corta, o sea, de capacidad de prestar atención como muy, 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 muy breve, está bueno como no prestarse y proponer otros tiempos y proponer como confiar en el trabajo que uno hace y que eso se va construyendo y que se va como a ir viendo, digamos, y vamos a ir llegando, por supuesto, sin darle la espalda, ¿no? A la necesidad de comunicar y a la cambiante forma de comunicar. Yo quiero agregar a esto que me parece importante porque parece que si no estás en las redes no estás en ningún lado. Y en realidad nosotros trabajamos mucho en muchos ámbitos del libro que no tienen que ver solo con mostrar las cosas en redes, que es importante, pero nosotros hacemos muchísimo trabajo en ferias, con las librerías, con la distribuidora. Estamos todo el tiempo teniendo reuniones con un montón de gente para optimizar y mejorar los procesos y tratar de comunicar el libro de otras maneras, ¿no? O sea, lo que pasa es que eso no se ve, obviamente, en las redes, o ves un resultado más, o ves una presentación, pero nos importa mucho que los libros que publicamos circulen y se comuniquen. Y la comunicación, además de estar en redes y que es importante que esté ahí, pasa por otros circuitos que son muy, muy variados y que tienen que ver más con el cara a cara, con ir a los lugares, con estar, con reunirse con gente, justamente. Con pasarle un libro a alguien que sabes que lo va a disfrutar y que potencialmente puede llegar como a muchos lectores, Exacto. como, digamos. Y eso a veces ni se ve en las redes, pero es alguien que da un taller, alguien que lo puede llevar como eso a quienes realmente estén interesados. El mundo pasa por las redes y también pasa por otros lados y está bueno tenerlo en cuenta. O sea, un proyecto, una empresa, un escritor o lo que sea no es exitoso por las redes, solamente un canal más de comunicación. ¿Por qué Fiordo? ¿Por qué este nombre? Siempre nos preguntaron mucho eso y siempre me quedo pensando, ¿no? Como la respuesta más o menos, en realidad hay como. Primero es espontáneo, la verdad es que es espontáneo, porque nos gustó la palabra, nos gustó Fiordo, y después empezamos justamente a buscarle la lógica al nombre. ¿Por qué Fiordo? Nosotros mismos también le fuimos como tratando de entender cuál era el mensaje en el nombre, ¿no? Hay que tan racional que no hemos vuelto, que quizás que te gusta cómo suena Fiordo, ¿no? Lo que busca. Pero fue un poco, casi un brainstorming en su momento con Juli, de empezar a tirar palabras y nombres, y Fiordo cuando la mencionamos nos gustó inmediatamente, nos pareció es una palabra muy linda, la verdad, que además al tener una F al principio, que después nosotros con la tipografía, la F tiene mucho juego tipográfico y eso es muy lindo de mostrar. Después dijimos, bueno, a ver, ¿cuál es la explicación racional de Fiordo? Y nos fuimos a lo geográfico, decir, bueno, fiordos en Argentina no tenemos fiordos. Y después también cómo se forma un fiordo, ¿no? Como que es finalmente un accidente geográfico que da una huella, una cicatriz, una marca en la tierra que tiene que ver con el paso de un glaciar, con cómo se forma esa geografía muy particular del fiordo.
Y Es como si fuera una marca, claro, una una marca, huella, algo que claro, queda cuando se retira algo, ¿no? Algo que estuvo y deja una marca. Y esa idea nos gustó mucho. nos gustó, claro. Entonces, bueno, esa es un poco la explicación. Por un lado, que nos gusta la palabra y por otro lado, bueno, lo que después en un punto, el significado que le fuimos añadiendo nosotros, ¿no? Pero lo que decía Salva Es, también perdón, de la palabra en sí, tipográficamente, tiene muchas es verdad, posibilidades y eso es verdad. nos gustaba. La F con la I hace, bueno, puede hacer una ligadura en determinadas Claro. tipografías, eso era como lindo. Ahí se ve tu ojo artístico y tu especialización en arte de Julia, de Salvador, la fotografía, toda esta sensibilidad, porque no lo habría pensado en realidad. ¿Cuál? Sí, es difícil definirlo, pero ustedes deben tenerlo muy claro. Para pasar a ser un autor o una autora del catálogo de Fiordo, ¿qué debería tener esa persona, ese profesional, digamos? Yo creo que hay varias cosas, ¿no? Que también tienen que ver con los años que tenemos publicando y el diálogo que hay con el catálogo y las búsquedas año a año van variando también, pero sobre todo en primer lugar nos tiene que cautivar lo que leemos, ¿no? Hay algo como se puede ir desde lo más primario, lo más esencial que es, bueno, que algo te impacte, te guste, te deje pensando, bueno, después lo más técnico, lo más burocrático en todo caso, que es, bueno, cómo me encanta este texto, me siento cautivado, quiero, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Cómo pensarlo hacia adelante, ¿no? Es decir, ¿cómo lo voy a presentar? ¿En qué momento, si decidimos publicarlo, bueno, cuál es el mejor momento para publicarlo? ¿Qué trabajo consideramos nosotros que le vendría bien a ese texto o no? Pero en primer lugar yo creo que tiene que haber una conexión con lo que leemos, ¿no? Con una conexión real ahí de decir, esto me dice algo. Y esa búsqueda es lo que digo que, por lo menos para mí como lector, cambia, porque uno tiene sus vicios lectores, por supuesto, pero también van cambiando las sensibilidades, porque la cultura cambia también. Entonces uno percibe y lee con su tiempo. Y hay cosas que por ahí leí hace 15 años que las leo hoy y no me dicen nada, o me dicen otra cosa. Y eso me pasa un poco con las lecturas también, ¿no? A veces hay temas que me gustan y que ya siento que ya los leí un montón y no tengo ganas de seguir leyéndolos. Entonces también tiene que ver un poco con eso, ¿no? ¿Qué tendría que tener un autor o una autora? Yo creo que tendría que tener una seriedad, Sí. digamos, tomarse en serio lo que hace, ¿no? Y tomarse en serio lo que hace es, antes de mandar, por ejemplo, un original, trabajarlo, trabajarlo, o sea, ¿no? Como no escribir y enviar, sino escribir, esperar, revisar, releer, conversar. Me parece que un texto cuando llega a una editorial no significa que se vaya a publicar así, pero sí tiene que llegar con una cantidad de trabajo encima. ¿Les pasa que les mandan mucho texto en bruto? Sí, llega todo tipo, llegan digamos, en Llega de todo. distintos estados los textos, pero sí, también me parece que hay algo muy difícil de definir, que es cierta afinidad con el catálogo, con ciertas Claro. Preocupaciones que están en distintos libros de distintos autores de distintos lugares, pero creo que también eso es importante un poco como estudiarlo cuando alguien va a enviar un original a una editorial, ¿no? Como, bueno, ¿qué perfil tiene esa editorial? ¿Qué publicó? O sea, ¿esto entra o no entra? ¿No? Nos ofrecen libros de poesía y en realidad nosotros no publicamos poesía. Entonces, bueno, creo que también es eso, ¿no? De estudiar un poco ese perfil. Pero yo creo que un compromiso con lo que se hace es importante. Y no sé si hay alguna otra condición, la verdad. O sea, estar dispuesto como a trabajar, ¿no? Como no sentarse también arriba de lo que uno escribió y decir esto va a ser. Sí, después que haya proyección también, ¿no? La idea de que, como el verdadero oficio, ¿no? Yo creo que como en toda disciplina, la continuidad es importante, ¿no? Simplemente algo de, quiero contar esto porque me pasó y listo, y después no hay ningún interés en continuar nada, ni para atrás, ni para adelante, es como que simplemente es un deseo momentáneo que no va a ningún lado. Ahí nosotros como empezamos a distinguir como entre, te diría, como
escritores o escritoras que son más como de fondo, ¿no? Esa cosa de decir, quiero hacer algo con esto y es importante para ellos. O proyectos o ideas que son totalmente sueltas, que no van a ningún lado, que sí, bueno, pero no va a funcionar de esta manera, digamos, me parece que es lo que dice Julio también, ¿no? Como un compromiso que tenga que ver con el trabajo, pero también con la propia obra, bueno, ¿cuál es tu idea hacia adelante? ¿Vos querés escribir, querés que eso forme parte de tu vida o no? Y hay un plan hacia adelante que no tiene que ver solamente con tener estás todo buscando algo más del proyecto preciso, sino una visión del escritor o la escritora. Una visión de obra, ¿no? Sí. Que no significa que, como decía Salva, que esté escrito, que esté planificado, bueno, voy a escribir todos estos libros sobre tales y tales temas. Pero hay un proyecto, no sé, nosotros tenemos un autor en el catálogo al que queremos muchísimo, Mike Wilson, que de hecho es norteamericano, pero vive en Chile. Y para mí, él tiene muy clara la obra que quiere escribir, por ejemplo, o Thomas Downey. Tienen en la cabeza, ¿no? Es escribir hacia adelante. ¿Cómo es el mercado editorial chileno? ¿Cómo es el lector chileno frente al argentino, el colombiano, de acuerdo a su expertise? Bueno, es un mercado más chico, pero es muy curioso. Lee como de todo. Quizás yo podría decir, no sé, en Uruguay nos sorprende que se lee mucho ensayo más que, no sé, ficción o autores argentinos quizás no se leen tanto en Uruguay, que hubiéramos dicho, bueno, compartimos lo rioplatense, pero no, leen, por ejemplo, mucho ensayo traducido. Bueno, en Chile no, es diverso, ¿no? No sé si diría se lee más ensayo o se lee más ficción, pero se lee, digamos, con avidez, por ejemplo, las traducciones, ¿no? Que en México quizás no tanto, ¿no? En Chile se leen traducciones, pero es un mercado más pequeño. Muy pequeño. Sí, eso lo notamos. En el mercado argentino es más grande. Y creo que, bueno, una diferencia importante es que se lee también mucho lo que ustedes llaman autores patrimoniales o obras patrimoniales. Creo que usan esa categoría que nosotros acá no la usamos, que son como rescates, ¿no? Rescates de autores nacionales. Y eso a mí me llama mucho la atención. Eso es una diferencia importante. 2 preguntas, pero vamos a tener que... Los dos vienen de un background muy distinto en torno a la infancia y la vinculación con el libro. Tengo entendido que tú, Julia, vienes con una figura potente, tu abuelo, y tu casa se leía mucho. En cambio, Salvador es distinto, siendo que los dos son lectores. ¿Cómo es esa historia? Mi historia es esta. Yo vengo de una familia con muchas bibliotecas por todos lados. O sea, ¿la heredaste o no? Sí. De hecho, hace muy poquitos días llegaron muchísimos libros de Mendoza. Es una familia que viene de Mendoza. Sí, una biblioteca inmensa, llena de muchas obras sorprendentes. Así que sí, vengo de ahí y de mis abuelos y de mis padres también muy lectores. Así que en eso no hay sorpresas, digamos. Tú, Salvador, porque entonces... Mi caso es un poco más raro. Yo puedo identificar quiénes ciertos lugares donde estaban los libros. En mi caso no había, en la casa cuando yo vivía con mis padres, no había bibliotecas muy nutridas. Había algunos libros sueltos. La biblioteca yo me fui armando mi biblioteca muy suelta, pero sí tenía un tío y un abuelo que leían mucho. El abuelo del papá de mi mamá y el tío de mi mamá, el tío político, también leían mucho y yo recuerdo conversar con ellos cuando era chico sobre libros, y mi abuelo en particular me contaba, era un gran contador de historias, y él me contaba, yo me acuerdo de ahí cuando iba a su casa, me quedaba con ellos, de salir al balcón a sentarme con él y que él me contara una historia, me contara cosas, le gustaba mucho la historia y me contaba episodios de la historia, ¿no? De distintos hechos, generalmente relacionados con grandes guerras. Y eso me encantaba. Así que yo creo que si tengo que buscarle como un origen, por ahí puede venir. Y sí tengo como la idea de recoger cosas sueltas de distintas bibliotecas, ¿no? Como decir, si veía un librito en algún lado, lo agarraba. Después me acuerdo que durante la secundaria yo fui a un colegio inglés, quedaba como en las afueras de la ciudad, que tenía una biblioteca que era muy buena. Y yo me acuerdo que cuando podía me metía en la biblioteca y me quedaba ahí. Y me gustaba ese momento, ¿no? Eras el ratón de biblioteca.
Era el ratón de biblioteca que la aprovechaba mucho. De hecho, en mi curso yo creo que era el único que hacía eso. O uno, De hecho, creo que hay algún libro sí, de esa biblioteca sí. en estas bibliotecas. Algún libro que me quedé de esa biblioteca tengo seguro porque están los sellos. Sí. Pero un poco fue así, ¿no? Fue así. Puede ir agarrando de distintos lugares. ¿Y ya han tenido tiempo de sumergirse en la nueva biblioteca que heredaron? ¿O todavía no? No en profundidad, pero la actividad de escanear una biblioteca y sacar un volumen al azar y meterse ahí un ratito es permanente. Eso es muy lindo. Sí, ¿no? E integrarlos a la biblioteca existente. Es todo un trabajo en sí mismo. No, nuestra biblioteca además ya en este punto tiene como un orden desordenado que también nos gusta mucho y que no vamos a modificar. Esa cosa como de, bueno, está todo mezclado. O sea, Catherine Mansfield al lado de Ricardo Romero y así. Es como, digamos, así. Una última pregunta, porque tengo que respetar los tiempos. En una entrevista en Radio Sach, este año en Visita a la Furia, Julia, pero puede ser también Salvador, comentaste sobre la situación argentina, sobre la batalla cultural. ¿Qué significa eso? ¿Querés que amplíe? Un poquito. Creo que lo que yo decía en ese momento es que el gobierno actual que tenemos pareciera despreciar muchísimo la educación y la cultura, pero lo que a mí me parece es que más que despreciarla, la entiende muy bien. Entiende que en la cultura y en las ideas hay herramientas muy poderosas de... quizás la palabra manipulación es un poco fuerte, pero creo que es verdad, de la población. Entonces es una batalla porque ahí en realidad hay mucha cabeza puesta, hay muchos recursos puestos en circular determinadas ideas acerca de la sociedad, su funcionamiento, lo que es valioso, lo que no es valioso, lo que está habilitado, lo que no está habilitado. Entonces, si bien el mensaje inicial es vamos a desfinanciar todo porque en realidad la cultura y la educación no son importantes, o sea, creo que en realidad se entienden que la cultura, las ideas y la educación son importantes en un sentido, digamos. A eso me refería con batalla cultural. Para cerrar, ¿qué viene? ¿Qué viene en octubre, noviembre y diciembre? ¿Se puede saber? Viene un ensayo de Sarah Polley, que es una canadiense, una autora canadiense. En realidad son 6 ensayos sobre su vida, un libro muy, muy, muy lindo. A quienes hayan disfrutado, por ejemplo, el libro de Rebecca Solnit, Una guía sobre el arte de perderse, se los recomiendo un montón. Bueno, tenemos también en preparación una novela de Thomas Downey, que es un autor argentino, López López, es su primera novela, él es un cuentista. Y tenemos reimpresiones, bueno, ¿qué más? Sí, reimpresiones que muchas veces, como parece que no están, pero es una parte importante de sostener el catálogo. Reimpresiones, nosotros ahora estamos haciendo muchas reimpresiones que son como, en un punto funcionan como reediciones, sin ser reediciones propiamente porque no hay modificación del texto, pero sí libros que, como en el caso de Rica Pelo, La portadora del cielo, presentamos con nueva tapa. Entonces son libros que estaban virtualmente agotados, que son parte del fondo del catálogo, pero que salen como casi como novedades, que eso son las cosas que fueron saliendo últimamente. Pero lo último con lo que cerramos ahora el año es el libro de Sarah Polley, que es una gran cabeza porque, bueno, además ella es actriz y es directora de cine, y tiene unas pelis hermosas y piensa muy bien y nos gusta mucho. Yo creo que es un gran cierre de año. Después, bueno, lo que decía Juli, vendrá la novela de Tomás y tenemos otras cosas preparadas ya para el año que viene. Va a haber una colección nueva en la editorial que se va a llamar Lateral, que va a buscar publicar autores más clásicos, más conocidos, obras menos transitadas de autores muy conocidos, ¿no? ¿Fue un buen año el 2024 en términos de negocio? No en tanto. Argentina no, fue horrible. No, pero... Un año difícil. Pero siguen adelante y está muy bien. Yo les quiero dar las gracias por haber estado hoy día en Espiral, en este programa de A2, de pareja, qué cosa más linda. Y bueno, espero poder conocerlos cuando vengan a Chile. Sí, seguro. No va a faltar oportunidad porque vamos bastante, así que ya, seguro. Súper. Muchísimas gracias a vos, Karen. Un placer, la verdad, conversar con vos. Así que los conocí muy bien, muy interesante. Muchas gracias. ¿Te habías preguntado cómo es el trabajo en una editorial? ¿La importancia de las traducciones?
Cuéntame y mándame tu foto donde sea que estés escuchando Espiral. Así, este podcast se convierte más en una conversación. A mi correo karen@karenkotner.com o en Substack o en mi Instagram. ¡Chao!